Hi everybody, how are you? Here we have the present simple, a new topic. ¿Sí? Acá tenemos lo que es el presente simple, va a ser un tema nuevo. Vamos a dejar el pasado atrás. Vamos a empezar con el presente. Well, present simple. What is the use of the present simple? ¿Para qué lo utilizamos? To talk about daily routines, habits or timetables. ¿Sí? Daily routines son rutinas diarias, ¿sí? Todo lo que hacemos todos los días. Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos, vamos al colegio, volvemos, almorzamos, etcétera, etcétera. Para hábitos que transcurren 3-4 días en la semana, ¿sí? Y timetables son como los calendarios, ¿sí? Los calendarios que uno se arma. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar el presente simple? Bueno, hay algunas frases, time expressions, expresiones de tiempo, ¿sí? Que nos van a ayudar a identificar el presente simple. For example, every hour, every day, every week, every summer, every year, ¿sí? Todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los veranos, todos los años, etcétera, etcétera. Los más comunes que van a encontrar son estas expresiones que se llaman adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, usually, always, never, often, sometimes. ¿Sí? Estos son muy comunes en el presente simple. También tenemos every morning, every afternoon, every night, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, en la mañana, en la tarde, en la tardecita, ¿sí? Tipo 8, y a la noche. On Mondays, Tuesdays, los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, etc. At the weekend, los fines de semana, etc. Ok. Bueno, como les dije anteriormente, estas frases nos van a ayudar a identificar el uso del presente simple, cuándo tenemos que utilizar el presente simple, ¿sí? Y los más comunes son los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Fíjense que yo acá les puse un cuadrito, ¿sí? Con el porcentaje. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Este porcentaje significa que es la cantidad de veces que yo hago algo en la semana, o en el mes, o en lo que sea, ¿sí? Y está indicando always. 100% sería siempre, always. 90% usually, usualmente, un poquito menos que siempre, ¿sí? 70% often, frecuentemente. 50% sometimes, a veces. 0% never, nunca. Lo que les puse acá, they come before the main verb. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos armar una oración, estos adverbios de frecuencia los tenemos que colocar antes, before the main verb, antes del verbo principal. Por ejemplo, drink, visit, eat. Por ejemplo, I always play soccer on Saturdays. ¿Sí? Yo siempre juego soccer, fútbol, los sábados. Vieron que tenemos primero el adverbio de frecuencia y luego tenemos el verbo principal. Pero, after auxiliary verbs, pero antes de verbos auxiliares, por ejemplo, can, have, do, etc., and the verb to be. Y el verbo to be. Verbos auxiliares como estos y el verbo to be. Vienen después. Por ejemplo, he can usually use his phone at home. Tenemos el verbo auxiliar can y seguido tenemos que colocar el adverbio de frecuencia. He can usually use his phone at home. Acá, she is often happy. Tenemos el verbo to be y luego tenemos el adverbio de frecuencia, ¿sí? After significa después. Before antes, after después. ¿Ok? Great. Well, grammar rules. Grammar rules of the present simple. Reglas gramaticales del presente simple. Well, we will start with the affirmative form. Vamos a empezar con la forma afirmativa. Cuando tenemos oraciones que están hablando de estos sujetos, I, you, we, you o they. Si tenemos dos you porque uno es singular, tú o vos, y otro es plural, ustedes. Cuando tenemos alguno de estos sujetos,
el verbo que nosotros queramos utilizar va a ir en the infinitive. ¿Qué significa que un verbo esté en infinitivo? Significa que no va a cambiar su forma, es decir, que no le vamos a agregar s, ni le vamos a agregar ed, ni le vamos a agregar absolutamente nada, sino que el verbo va a estar en infinitivo, sin ningún cambio. For example, I play the guitar on Sunday. Yo tengo que utilizar este verbo que está entre paréntesis. Y estoy hablando de I, el verbo va a quedar en infinitivo, no cambia. Entonces lo escribo igual. I play the guitar on Sunday. They watch, tenemos que utilizar este verbo que está entre paréntesis, en infinitivo, porque estoy hablando de they. They watch TV every afternoon. ¿Ok? En el caso de they, nosotros podemos encontrar el nombre de dos personas. Por ejemplo, Micaela and Sasha. ¿Sí? Sería ellos también. Estaríamos utilizando un they. Entonces el verbo va a quedar en infinitivo. ¿Sí? Solo cuando son dos personas o más. ¿Sí? Bueno, acá viene lo very important, lo muy importante, ¿sí? When we have he, she or it, cuando tenemos he, she or it, al verbo que voy a tener entre paréntesis, voy a tener que agregarle o una s, es o ies. ¿Sí? Fíjense que acá arriba tiene un numerito que marca acá. Referencias. Ok. A la mayoría de los verbos en el presente simple simplemente le tenemos que agregar una S cuando estamos hablando de he, she o it. O cuando estamos hablando de Tim, Tom o John. O de Paula, o de Ana, o de Erika, ¿sí? O de algún animal, algún objeto, una planta, un país. ¿Sí? Acuérdense que it hace referencia a eso, objetos, plantas, animales, etc. Bueno, como les dije antes, a la mayoría de los verbos en el presente simple le agregamos S. He plays video games in the afternoon. Acá estoy hablando de he, entonces yo le voy a agregar a play una S. ¿Sí? En vez de he puede decir Tim. O puede haber el nombre de una mujer, Erika. Erika. Erika plays video games in the afternoon. ¿Ok? Well. We add es to the verb when the verb finishes in o, x, ch, sh or ss. Si alguno de los verbos que nos encontramos terminan con alguna de estas letras, con o, con x, con ch, sh o ss, nosotros le vamos a agregar es cuando estemos hablando de he, she o it. Por ejemplo, go, que termina en o, le voy a agregar es justamente por eso, porque termina en o. Goes. Fix, fixes. Watch, watches. Wash, washes. Pass, passes. ¿Ok? Tienen que tener muy en cuenta esto, ¿ok? Es muy importante, ¿sí? Y por último, we add ies to the verb when the verb finishes in a consonant plus y. Ahora, si el verbo termina en una consonante y en una y, como es el caso de study, nosotros le vamos a agregar ies. Pero ¿qué pasa? Si esta y la vamos a sacar, se va a ir, ¿sí? Entonces vamos a agregarle ies al verbo. Sacamos la y y le agregamos ies. ¿Ok? Bueno, pero acuérdense que tiene que terminar en consonante y una y. ¿Sí? Si termina en una vocal, como el caso de play y una y, le agregamos s. Si termina en consonante y una y, le agregamos, le sacamos la y y le agregamos ies. Estas tres reglas son muy importantes que tengan en cuenta, ¿sí? Siempre las vamos a usar cuando estemos hablando de he, de she o de it. O recuerden que puede aparecer un nombre en singular cuando está hablando de una sola persona, ¿sí? De un él, de un ella, de un animal, de un objeto, de una planta, de un país. ¿Ok? Very good.
The negative form. To negate sentences in the present simple, we use two auxiliary verbs. Para hacer oraciones negativas en the present simple, vamos a utilizar dos verbos auxiliares. Esos dos verbos auxiliares son don't o doesn't. Vamos a utilizar don't cuando tengamos I, you, we, you o they. Y el verbo va a quedar en infinitivo. ¿Qué era en infinitivo? Que el verbo no iba a cambiar. No se le agrega absolutamente nada. For example, they don't watch TV in the mornings. Auxiliar don't, watch infinitive. El verbo en infinitivo. Fíjense los colores que ahí hace referencia, ¿sí? Hice referencias. We don't play soccer on Tuesdays. Auxiliary don't, play, verbo en infinitive. Ahora, when we have he, she, or it, cuando tenemos he, she, or it, no utilizamos don't, utilizamos doesn't. Plus the verb in the infinitive, ¿ok? Acá el verbo va en infinitivo, ¿sí? No vamos a seguir estas reglas que vimos acá, no las seguimos, ¿sí? Simplemente, sorry, se trabó la computadora, simplemente ponemos el verbo en infinitivo, sin ningún cambio. She doesn't study French at school. Ella no estudia francés en la escuela. He doesn't have dinner at 10 o'clock. Él no cena a las 10 de la noche. ¿Ok? Doesn't, don't, y en la forma negativa siempre el verbo va en infinitivo. Muy bien. Seguimos. The interrogative form. Yes, no questions. ¿Sí? ¿Qué son las yes, no questions? Son preguntas que se responden con yes o con no. La forma interrogativa. To make questions, we use two auxiliary verbs. Para hacer preguntas vamos a utilizar dos verbos auxiliares, ¿sí? Que se colocan al principio de la oración. Estos dos verbos auxiliares son do or does. Vamos a utilizar do cuando tenemos I, you, we, you, they. Y en la pregunta el verbo va a ir en infinitivo. Plus the rest. El rest es el resto de la oración, ¿sí? Do you read books at night? Do, utilizo do porque acá tengo you. Y con you utilizamos do. Do you read? El verbo principal en infinitive. Do you read books at night? Well, yes, I do. Si contesto yes, utilizo el do en afirmativo. No, I don't. Si contesto que no, el do tiene que estar en negativo. Don't. Do they study English? Yes, they do. No, they don't. Si a mí me preguntan sobre they, yo contesto sobre they. Si me preguntan sobre we, acá voy a poner we. El único caso excepcional es este, you. Si preguntan con you, yo voy a contestar siempre con I. ¿Sí? Porque te estás preguntando a vos. Bueno. Does. Utilizamos does con he, she or it. Plus the verb in the infinitive. De vuelta el verbo en infinitivo. ¿Sí? For example, does she write poems? Si la pregunta comienza con does, yo contesto yes, she does. O no, she doesn't. ¿Ok? Si contesto que yes, el does tiene que estar en afirmativo. Si contesto que no, el does tiene que estar en negativo. Doesn't. Does he listen to music every day? Yes, he does. No, he doesn't. Si me preguntan sobre she, contesto sobre she. Si me preguntan sobre he, contesto sobre he. That's clear? Well. The time. Bueno, la hora también nos indica presente simple, ¿sí? ¿A qué hora vos haces tal cosa? ¿Qué van a hacer acá? Yo les dejé un link de YouTube para que vean que está muy clara la hora, ¿sí? Todo con reloj analógico, ¿sí? Y escrito, también va a estar escrito. Cuando ustedes terminen de ver ese video, van a pasar a esta actividad que dice What time is it? ¿Qué hora es? Acá arriba, What time is it? Well,
You have to look at the clocks, van a mirar los relojes y van a ir escribiendo, ¿sí? La hora digital y la hora escrita, ¿sí? 2:00, it's 2 o'clock. Siempre, siempre que nosotros vamos a contestar sobre la hora, tenemos que utilizar it's. ¿Ok? Al principio. 12:15, it's 12:15. It's a 12:15. Okay? Very good. Here are some routine verbs for you to use. Yo acá les dejé una imagen con varios verbos de rutina, ¿sí? Verbos que son rutinarios, que demuestran rutina, para que los tengan a consideración si los quieren utilizar en algún momento, ¿ok? Tienen la imagen y el verbo. Well, and here we have activities. Okay, this is the difficult part, la parte difícil. Activity A, you have to put the verbs in brackets into the present simple. Tienen oraciones incompletas y en cada oración ustedes tienen un verbo para completarla. ¿Ok? Tienen que utilizar este verbo en el presente simple conjugándolo de la manera correcta. Por ejemplo, Janet. Janet es el nombre de una chica. Entonces, ¿qué va a pasar con este verbo? ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar una S. ¿Ok? Entonces sería enjoys. Enjoys, Janet enjoys going to class on Friday evening. Disfruta ir a los clubs, a los boliches, ¿sí? Los viernes por la noche. ¿Ok? Tienen que fijarse de quién está hablando para completar correctamente, conjugar correctamente los verbos. Si ustedes tienen un not entre paréntesis es porque la oración tiene que estar en negativo. Y puede que tengan preguntas. Fíjense bien eso, si hay un signo de pregunta es porque ustedes tienen que utilizar la gramática de las preguntas. ¿Ok? Good. Activity B, you have to put the adverb of frequency in the correct place in the sentence. Van a colocar este adverbio de frecuencia en el lugar correcto en la oración. La van a reescribir a la oración. ¿Sí? Van a tener que volver atrás. Atrás, atrás, atrás. Vamos a borrar esto. Esto. Más fácil para ustedes. Y este también. Esto. ¿Ok? Bueno. Fíjense si tienen un verbo normal, o si tienen el verbo to be, o si tienen un verbo auxiliar para colocar esto. And in activity C, you have to match the clocks and the time. ¿Sí? De un lado tienen la hora escrita y acá tienen relojes. Van a mirar los relojes y van a ir poniendo el número que corresponde a cada reloj. ¿Ok? Cuando ya terminen eso, lo escriben. Fíjense si lo pueden editar con un cuadro de texto o con lo que se les ocurra. ¿Ok? Okay, great. That's it. Thank you very much.